Luis Rogelio Piñeda Tadei, hijo de Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidenta del INE, dice el reportaje publicado esta semana y firmado por Sandra Romandía y Santiago Alamilla en MX, ha tenido, dice el reportaje, un rápido y exitoso crecimiento profesional, ya que pasó de tener una plaza de honorarios en el Congreso de Sonora a fungir al poco tiempo de obtener su cédula profesional de licenciado en Derecho como secretario auxiliar 2 en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Moza. Como usted sabe, una ministra que ha jugado 100% con Morena durante su estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El sueldo neto del joven Piñeda Tadei pues no es nada despreciable, es un sueldo de 85,825 pesos brutos. Estamos hablando de 62,611 pesos mensuales netos. Esto tiene varias implicaciones que vamos a platicar ahorita. El joven habría sido contratado, este es un detalle que no debemos perder de vista, este apunte es de su servidor, no es del trabajo periodístico. Habría sido contratado en el contexto de la reforma al Poder Judicial de hace un par de semanas, que estaba pues, el tema ardiendo. Aquí en contexto lo estuvimos analizando, lo estuvimos discutiendo, ya que según fuentes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estaba discutiendo la reforma al Poder Judicial y pues un detalle importante es que pues en la Suprema Corte apenas lo conocen y no aparecía el nombre en el listado de personal. Entonces, pues vaya caso, vaya tema, pero esto no es todo, insisto, le decía yo hace unos minutos al presentarle el adelanto en el teaser que la ministra quiere ser otra vez ministra de la Suprema Corte y pues la madre del muchacho, del joven que trabaja en su ponencia, pues es nada más y nada menos que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Ya tenemos en la línea, lo agradezco muchísimo. Sandra Romandía, buenos días, gusto en saludarte, doctora, ¿cómo estás? Hola, qué gusto saludarte, muy buenos días, Jesús. Pues nada, muy bien, aquí en sábado, después de una semana intensa políticamente. Muy intensa en este la semana, estaba adelantando yo en lo que hacíamos contacto contigo, ya prácticamente ya puse así como los temas de contexto, que el joven Piñeda Tadei, hijo de Guadalupe Tadei Zavala, pues ha tenido un crecimiento muy rápido y muy exitoso, termina ahora como, como auxiliar 2 en la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel. Destaparon ustedes toda una cloaca esta semana en MX, en ese extraordinario portal de investigación que tienes a bien dirigir. A ver, platícanos, cuéntanos un poquito más la historia, Sandra, por favor. Sí, pues mira, Jesús, una historia, pues como bien dices, muy relevante. A nosotros nos pasaron el dato de los periodistas que estamos todo el tiempo olfateando y buscando, claro, información, pues paramos antenas cuando nos pasan un dato importante. Entonces, precisamente desde Sonora, alguien me comentó. Te dieron el pitazo. ¿Cómo? Te dieron el pitazo, como decimos aquí. Así es, exacto. Es que te digo un poquito lejos, o sea, te escucho muy bajito. No sé si ahí en producción me puedan ayudar un poquito porque apenas escucho. A ver, Alan, que apenas nos escucha, me dice Sandra. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí mejor. Okay. Sí, muchas gracias, Jesús, y gracias a todos por esperar. Bueno, entonces resulta que nos pasan este tip y pues de inmediato nos pusimos a buscar y a revisar. No aparecía, o sea, no creas que aparece tan fácil como que era googlearlo, buscarlo por la Plataforma Nacional de Transparencia, etcétera, sino que forma parte de un directorio dentro, el nombre del hijo el nombre del hijo de Guadalupe Tadei apareció en un directorio, en un documento que se tenía que descargar en PDF. Entonces fue así buscando como llegamos a los secretarios auxiliares de la ponencia Yasmín Esquivel. Para quien nos está escuchando, pues bien saben, a lo mejor ya pudiste dar un poco de contexto, pues la ministra que quiso ser presidenta de la Corte, uh-huh, y no lo logró hasta ahora, que plagió su tesis, absolutamente polémica, que ha dicho abiertamente estar con el presidente López Obrador, algo que no debería ocurrir en la Corte, que debería ser imparcial, que ha dicho abiertamente ser morenista y que ha dicho abiertamente también que quiere presidir la Corte ahora en el nuevo proceso de elección de jueces y magistrados.
perdón, aquí el perrito se me metió. Estoy escuchando, bueno, no sé si sea Salomón, si es Salomón me lo saludas. Es el Facundo. Sí. Bueno, y entonces nos sorprendimos, por supuesto, al encontrar el nombre y siendo periodistas cautos, todavía nos pusimos a buscar el acta de nacimiento que correspondiera con, obviamente, esta persona que estaba de alta en estos documentos. Y sí, tuvimos el acta de nacimiento para que no hubiera duda que era el hijo de Guadalupe Tadei, la presidenta del INE. ¿Qué pasamos a hacer después? Pues buscar a las partes. Hablamos a la ponencia de Yasmín Esquivel y pues no sé si pudieron por ahí escuchar un audio que pusimos en el reportaje en el que pues las secretarias dicen, no lo conocemos, no sé qué, entonces como que empiezan a buscar en su directorio interno, no, sí, aquí está él es fulanito, no sé qué, y empiezan a reconocer que está ahí, pero sin embargo, algo que llama mucho la atención, Jesús, y a lo mejor es otro tema, es que no lo habían visto y coinciden las trabajadoras que probablemente acaba de ser contratada. Bueno, buscamos, por supuesto, también a Guadalupe Tadei para pues, conocer su versión y sobre todo, pues, si lo que ante los ojos de millones de mexicanos, y digo millones porque el reportaje afortunadamente ha tenido gran exposición, o sea, le ha ido muy, muy bien en lecturas y demás. En millones de mexicanos nos preocupa el tema de que su hijo esté trabajando en la corte con una ministra que es abiertamente morenista del partido y que quiere presidir la corte, el hijo del árbitro electoral, el árbitro que va a llevar a cabo las elecciones. Pero además, Sandra, perdón que te interrumpa, en un contexto muy interesante, cuando se está discutiendo la reforma de los sexenios, creo yo, tanto de López Obrador como de Sheinbaum. No sé si vaya a haber otra reforma del calado de esta que estaban aprobando, que era la reforma al Poder Judicial. No era cualquier cosa, pues. Así es, no era cualquier cosa, porque además las fuentes a las que podemos consultar finalmente nos confirman que él habría sido contratado hace más o menos un mes. Okay. Entonces estamos hablando justo del contexto de dos cosas importantísimas que van a cambiar la historia de este país. Uno es la asignación de curules en la Cámara de Diputados y la tan pues mencionada sobrerepresentación, ¿no? O presunta sobrerepresentación, que finalmente el INE es el que propone el número de curules y le da a esta supermayoría morena y aliados. Ok, en ese contexto, en esos días, cuando después de gracias a esa supermayoría que se le da por parte primero del INE y luego el tribunal, logran hacer esta reforma judicial, está el hijo de Tadei siendo contratado en la corte por 82,000 pesos, y ahora vamos a la segunda parte, por un cargo del que no tiene la experiencia suficiente. Este cargo, igual lo revisamos con abogados de la corte, necesita 2 años de experiencia profesional ya titulado, ¿sí? Ahí se especifica, es muy específico todos los cargos, hay unos donde pueden ser pasantes, el tipo de experiencia y demás. En este caso es ya con experiencia profesional, que significa ya titulado, y él se acaba de titular en el 2024, Jesús. Entonces, bueno, sí, claro. Ahí el cóctel de datos que sorprenden y que llaman la atención, y que aparte nos dibujan un mapa de México y sus relaciones con el poder, que intentan que sean invisibles, pero que cuando son visibles, como en el caso de este reportaje que logramos demostrar, pues nos pintan de cuerpo entero, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El único árbitro, el que debería de ser ya supuestamente imparcial, porque ya estás de acuerdo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no lo es, el Poder Judicial pues va a ser parte prácticamente de morenistas, pues no lo es tampoco el INE. ¿Por qué? Pues estamos viendo esta relación. A ver, Sandra, y luego todo lo que se vino después, pero si quieres ahorita hablamos, porque se vino toda una operación hasta donde alcancé a leerte después para tratar de desacreditar este trabajo periodístico. Pero antes de ir a esa parte, me interesa mucho. Me decías hace un momento, pues estuvieron averiguando con gente de la corte y demás, y dicen, pues sí, al joven pues no lo conocemos. Cuando alguien cobra por hacer un trabajo y no se para en su oficina, pues es altamente probable que se le conozca coloquialmente como un aviador. No sé si sea el caso. Número 1, esa es una opinión mía. Número 1. Número 2, y un poco también para contextualizar a nuestra audiencia, ¿qué hace un secretario auxiliar 2 en una ponencia? ¿Qué significa eso en términos así
claros. ¿Qué significa la labor, la chamba que hizo este joven Tadei para que le paguen 85,000 pesos mensuales? Bueno, número uno, lo que dices es con respecto a que sea un posible aviador, pues es algo que se deja ver, ¿no? Y Sí. como bien comentas, es una opinión, Sí. pero pues sí nos podría dar muchísimas señales de que alguien que cobra y no es conocido su oficina, aparte que no cobra cualquier cosa, Es correcto. pues esté cobrando sin trabajar. Y por otra parte, lo que nos comentan los secretarios auxiliares, en este caso, lo que hacen es ayudar en la ponencia, los proyectos, lo que vayan a dictaminar, digamos, los ministros o presentar previos a sus votos en pleno y demás, lo cual representa un alto conocimiento de la materia. Por eso es que se necesita al menos 2 años de experiencia. Y pues bueno, queda la pregunta, Jesús, revisamos el currículum del joven, sabemos que trabajó en el Congreso de Sonora, en estudios legislativos, hablamos con algunas personas del Congreso de Sonora que nos refirieron que sí trabajó, bueno, ahí sí lo veían en la oficina, y sí tenían referencias, ¿no? de que hubiera hecho ahí su trabajo, pero saltar de eso a la corte cuando te acabas de titular con ese sueldo y con esa responsabilidad, pues por supuesto que nos quedan sin interrogación en la cara. Y por otra parte, pues te comento, pudimos entrevistar a Guadalupe Tadei brevemente. ¿Cómo te fue con la entrevista con ella? Sí, me tomó una llamada y bueno, lo que me dijo es que se sorprendió. Para empezar, la sentí muy sorprendida cuando le pregunté, a ver, su hijo aparece en el directorio, en la nómina de la ponencia Yasmín Esquivel con este sueldo, y con estos requisitos y demás, y me dijo que ella consideraba que, bueno, primero se sorprendió y me dijo que no sabía bien en qué andaba su hijo, que ella tenía conocimiento, que él había ido a la Ciudad de México para buscar trabajo, pero que no tenía claro dónde había quedado, que iba a hablar con él primero. Entonces, ante mi insistencia de preguntarle si no le parecía un conflicto, porque ella iba a ser el árbitro electoral para elegir a los ministros, me dijo que no veía el conflicto, que ella no veía un conflicto porque no era algo que estaba haciendo su hijo, pero que de todos modos iba a revisar el caso. Obviamente yo ya no recibí ninguna respuesta después de la consejera presidenta Guadalupe Tadei del INE, pero me pidió poder revisar el caso y asegurarse que su hijo estaba en la corte. No negó, es decir, nunca dijo, no, él no está, lo dejó entrever como una posibilidad, lo cual también pues suena un poco extraño, pero finalmente eso fue lo que nos dijo, ¿no? Que ella no veía el conflicto de interés, que todos, o sea, que perdónenme, pero cerca de 1 millón de personas o 1,5 millones que han leído este reportaje, pues sí lo vieron, tanto que por eso fue de interés público. Sí, claro. Oye, Sandra, y después se vino toda una especie de estrategia, de andanada, de operación, digamos, para tratar de desacreditar el trabajo periodístico de ustedes. Sí, así es. Nosotros publicamos este reportaje en MX de el hijo de Guadalupe Tadei cobrando con la ponencia de Yasmín Esquivel sin experiencia, el martes a las 10:30 de la noche, hora Ciudad de México. Lo decidimos publicar en ese momento porque algunas de nuestras fuentes nos empezaron a comentar que tras la llamada a la presidenta del INE, se empezaron a mover algunas cosas dentro de la corte, y pues obviamente ahí uno tiene que tomar una decisión y decir público ya antes. ¿Lo publicaste el martes en la noche? El martes a las 10:30 de la noche. Ya, ¿Qué fue lo que pasó? Ni siquiera pensaste en el timing, dijiste vámonos, o sea, no pensaste a las 7 de la mañana que estaban los noticiarios de radio a todo lo que da, sino que de una vez. Sí, no, de verdad decidimos mejor sacarlo. Y hay veces que, fíjate, pasa un fenómeno interesante con los reportajes que se sacan de noche, porque llevan como un carry-over de la gente noctámbula. Hay mucha gente que está leyendo noticias muy noche. Me cuento y que entre ya ellos. Genera opinión en la mañana. Ajá. Sí. Entonces, en el caso de los medios web, es una estrategia que a veces funciona muy bien. Y en este caso funciona muy bien, porque en la mañana pues ya era tendencia en redes sociales, alrededor de las 10 de la mañana, ya teníamos varias entrevistas en alrededor de 6 medios de comunicación, radio, tele y demás, para hablar del tema. Y en ese momento, en nuestras fuentes, insisto, dentro de la corte, una de ellas nos dijo, un equipo de un ministro, nos dijo que estaban sorprendidos y que buscaron, en cuanto leyeron el reportaje en la noche, buscaron a ver si es cierto y encontraron ahí el nombre, ¿no? Y en la mañana lo volvieron a buscar y ya no estaba. En ese inter, pues la ponencia de Yasmín Esquivel empezó a hablar a las periodistas y los periodistas que habían retuiteado o movido en sus redes sociales el trabajo para advertirles que era falso,
que nosotros habíamos publicado con documentos apócrifos, que nos había pasado a alguien y que no confirmamos que fueran reales y que eran falsos. Así, de ese calibre, pero sin decirlo oficialmente. Entonces les pedían a los reporteros, a los periodistas, tiempo para mandarles una carta, pero que no lo movieran porque era falso. Evidentemente Jesús, en este gremio, pues hay cierta solidaridad. Entonces sí me empezaron a hablar varios que nos están diciendo esto. Pues lo que hicimos fue demostrar todo, cómo había sido extraída la información desde la página oficial, mostrar los audios del personal de la Corte, o sea, darles más visibilidad, hacer una versión pública de MX y Sandra Romandía en redes sociales, pero también Jesús, esta gente que trabaja, yo creo, por realmente la democracia, nos empezó a pasar en los pantallazos de la plataforma interna de la Corte, donde pues ahí aparece el nombre de él y todo, y que está a cargo de Yasmín Esquivel y demás. Entonces obtuvimos todavía más evidencia. Sí. Y en la noche, finalmente, pues gente de la ponencia de Yasmín les dijo a los periodistas que no, que siempre no iban a mandar ninguna carta. Así que... Menudo favor que le hicieron al reportaje, ¿no? Quisieron apagar la lumbre con gasolina. Así es. Oye, así Sandra, es, y obviamente en redes sociales también, ¿no? Claro, no, en redes sociales ha volado muchísimo, lo cual pues no es otra cosa más que un reconocimiento al trabajo que han venido haciendo. Lamentablemente me alcanza el tiempo. ¿Dónde podemos leer este reportaje? ¿Dónde te podemos seguir a ti? ¿Dónde podemos leer lo que Muchas gracias, Jesús. A mí me encuentran como Sandra-Romandía en Twitter y en las demás redes sociales, TikTok, Instagram y demás. Y en mx.com, así como se escucha, mx.com, ahí están todos los reportajes porque hemos ido sacando más. Bueno, y en el Heraldo Radio a las 4 hora de Hermosillo, yo te escucho por ahí también pueden, como no hay frecuencia ya, pueden googlear Heraldo Radio, sí. Y a las 4 de la tarde, hora sonora, me pueden escuchar. No, y tú siempre posteas cuando vas a entrar al aire y demás. Y también estás en Opinión 51, que es extraordinaria esa plataforma donde escriben puras mujeres, donde emiten su opinión, porque son artículos, son columnas y puntos de vista solo de mujeres. Así es. Te agradezco mucho. ¿Cuándo andas por acá? Pues espero en los próximos días, me daría mucho gusto coincidir. Bueno, a mí también, y si andas por acá y podemos que vengas al programa, hay muchos otros temas más de los cuales vamos a hablar. Con mucho gusto. Te mando un abrazo y felicidades de nuevo por este gran trabajo. Gracias y un saludo a toditas. Y salúdame por favor a Salomón. Claro que sí. Gracias. Abrazo.